Bienvenidos. Estamos en el punto 1.4, reconocimiento internacional a los derechos de las mujeres. Como observamos a lo largo de toda esta exposición, el trabajo y la lucha ha sido una constante dentro del feminismo y dentro del sufragismo, que han permitido, para empezar, han visibilizado la supresión, la invisibilización de las mujeres en los espacios políticos, en el espacio público en general, y esto ha constituido un parteaguas porque ha permitido que se creen leyes en distintos estados y también en el caso nacional. Ahora, vamos a ver qué fue lo que pasó en el ámbito internacional, cómo se crearon una serie de mecanismos, una serie de acuerdos internacionales y de los cuales el Estado mexicano es firmante y por lo tanto tiene que acatar las resoluciones siempre y cuando ratifique esos tratados o esos acuerdos, tiene que acatar lo que ahí se indique. Estamos hablando que estos tratados internacionales que visibilizaron una situación que no era tan visible o no era tan notoria, y era que pues nada más, pero nada menos, la mitad de la población del planeta no estaba considerada en muchas de las resoluciones o en muchos de los acuerdos que se decían universales, no incluían a las mujeres. Ahora, por ejemplo, cuando se hace la Carta de las Naciones Unidas, se dice que todos los estados firmantes van a reconocer los derechos de los hombres. Ahí hubo una lucha desde las distintas delegadas, que no eran muchas, desde distintas delegadas para poner la cuestión de hombres y mujeres en la Carta de las Naciones Unidas, porque otra vez íbamos a caer en la Revolución Francesa, otra vez íbamos a caer en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pensando que eso era un concepto universal y que hemos notado es un concepto muy particular, que no incluiría a las mujeres. Entonces hubo una lucha para que ahí se pusieran hombres y mujeres y que no iba a haber discriminación por criterio de sexo. En 1945, de los 51 estados fundadores o miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, solamente 30 permitían que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. México no era uno de esos estados, es decir, de los 51 estados fundadores, 20 no reconocían en igualdad de circunstancia a las mujeres que a los hombres y México era uno de esos estados. Entonces, se empieza a impulsar una agenda para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también para visibilizar cómo hay violencias sistemáticas que impactan de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Por eso es que en 1946 la ONU crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. O sea, al interior de la ONU se crea una comisión especial para tratar los temas sobre la mujer en específico. Lo mismo, por ejemplo, pasa a nivel continental. La Organización de Estados Americanos, la OEA se crea en 1899, 1900, todo depende del documento que ustedes revisen, se crea, y en 1928 ellos crean la Comisión Interamericana de las Mujeres para tratar temas específicos sobre la situación de la mujer. Es decir, se crean divisiones al interior de estos organismos internacionales para ver cómo es que la mujer se incorpora en cada uno de estos ámbitos y cómo es que hay un impacto, insisto, diferenciado para una mujer y que se involucre en el espacio público y para un hombre. Ahora, se han firmado una serie de tratados internacionales que han tenido repercusiones importantes tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, ¿no? Podemos hablar como uno de los primeros o más importantes tratados internacionales, el que se llama CEDAW, que es Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se hace en 1979
y se ratifica 20 años después y 20 años después se hace su protocolo facultativo, es decir, cómo se va a implementar. Pero se considera ese documento el fundamental, digamos que de los derechos de las mujeres en específico. En el ámbito regional o a nivel continental, lo mismo pasa con la Convención de Belém do Pará, que es de 1994 y que es una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. O sea, nos damos cuenta como grupo marginado, como grupo históricamente invisibilizado, requerimos protocolos específicos para tratar de resolver un problema que es más bien cultural, un problema que es histórico, de invisibilización de la mujer, de discriminación a la mujer por ser mujer, ¿no? El fundamento detrás de que una mujer no puede gobernar o que una mujer no puede hacer bien las cosas en el ámbito público, no puede ser buena deportista, no puede dedicarse bien a las ciencias duras, es solamente por prejuicios, prenociones basadas en la idea de que una mujer no puede hacerlo porque es mujer, ¿no? Que quede claro que esas son prejuicios y prenociones que están enmarcadas en una lógica cultural, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de algunos de los convenios, además del de Belém do Pará, bueno, pues en estos organismos internacionales se han discutido temas como que una mujer puede tener derecho a la nacionalidad sin necesidad de estar casada, como sucedía antes, o que una mujer tiene derechos políticos, sociales, económicos. Yo les decía esto que parece como de otra época, de la Edad Media o algo así, que una mujer puede abrir una cuenta bancaria sin necesidad de dar explicaciones o sin necesidad de que un hombre vaya y avale que una mujer puede abrir una cuenta bancaria. Pues todo eso fueron proclamas que se discutieron en estos organismos internacionales y que llevaron a cabo convenciones y acuerdos donde se decía, pues sí, una mujer tiene derecho a la nacionalidad sin importar si tiene o no tiene marido. Una mujer puede abrir una cuenta bancaria sin necesidad de que haya un hombre que avale, o puede pedir y solicitar trabajo, puede ir a la escuela, puede acreditarse a nivel de educación superior. Entonces hemos visto y vemos que estos acuerdos internacionales lo que han permitido es que tengamos un reconocimiento cada vez más amplio de nuestros derechos, nada más por el simple hecho de ser seres humanos. A la par que hay estos acuerdos internacionales, también la ONU desarrolló lo que se llamaron las Conferencias Mundiales de la Mujer. La primera, debemos de decirlo, se hizo aquí en la Ciudad de México en 1975. Fue la primera y llevó los primeros pasos para lo que se llamó el Año de la Mujer. Vamos a centrarnos en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que fue la que se llevó a cabo en Beijing en 1995. Y esto no porque las otras no sean relevantes, cada una avanzó en materia de violencias o de qué hay que hacer para erradicar las violencias contra la mujer. Es más bien porque la de Beijing tiene implicaciones que todavía hoy se están contemplando y se están considerando. En Beijing se hizo un trabajo que dividió la idea de qué es lo que se debe de hacer para erradicar la violencia contra la mujer en 9 esferas particulares, ¿no? La más importante para el ámbito político se llamó la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Esta, como veremos, tiene relevancia sobre todo porque los estados firmantes se hacen responsables o se comprometen más bien a establecer mecanismos que permitan la adopción de la paridad en órganos de toma de decisión y, entre otras cosas, pues los estados firmantes se obligan o se comprometen a establecer estos mecanismos con partidos políticos en las cámaras para crear mecanismos de paridad. Es decir, los que firmaron, los estados firmantes, y por eso es importante porque México fue uno de los estados firmantes, se comprometían a establecer mecanismos de paridad. Ya vimos
que le dieron el derecho, el reconocimiento, el derecho al voto a la mujer en Nueva Zelanda en 1893, en Estados Unidos en 1920, en México en 1953. ¿Y qué pasaba o qué estaba pasando? O sea, es lo que encuentran los organismos internacionales. O sea, no solamente con reconocer el derecho en la ley implica que las mujeres van a acceder, sino que se tienen que establecer mecanismos para dar esa obligatoriedad, para que haya espacios específicos para las mujeres. Entonces, de lo que se está tratando es de paliar, disminuir la subrepresentación de las mujeres en el espacio público. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que el Congreso o que el Poder Legislativo es representativo de la población del país, pues tendría que haber una representación paritaria, pensando que las mujeres somos más del 50% de la población en México, ¿no? Entonces, para tratar de paliar esta subrepresentación, se deben de establecer mecanismos específicos con los cuales aumente el número de mujeres en los espacios de toma de decisión. Ahora bien, para concluir, ¿qué hemos trabajado y qué hemos explicado a lo largo de este módulo? Pues el feminismo, para empezar, es una corriente ideológica, filosófica, política, que lo que pone en evidencia o lo que pone de relieve es que las mujeres hemos estado siempre en una subordinación hacia los hombres basadas en estereotipos de capacidad. Se pensaba que las mujeres no éramos tan capaces, que no éramos tan inteligentes, que no teníamos forma de estar en el espacio público y por lo tanto que nuestro espacio de representación y nuestro espacio de desenvolvimiento natural era el espacio doméstico. ¿Qué pasa? Que en los siglos XVIII y XIX se inicia el feminismo ya como proclama, como ideología y como movimiento, a pugnar por los derechos de las mujeres en el espacio público. Como hemos visto, el sufragismo de lo que trata es de reconocer un derecho fundamental, el derecho político a votar y ser votadas. ¿Por qué? Porque a partir de ese primer derecho, nosotras tenemos acceso a otros derechos. Para las sufragistas la idea era clave. Si a nosotras nos dejan votar y ser votadas, entonces ya después nosotras en el legislativo o en el parlamento votaremos por otras legislaciones, permitiremos otros reconocimientos, pero el primer derecho, el de la llave, el que permite la entrada a los demás, es el político, el de votar y ser votadas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que voltear a ver? Pues qué se ha conseguido a partir de estos movimientos sufragistas y a partir del feminismo de los años o de la Revolución Francesa. Pues ha permitido esto, el primer derecho que era el que proclamaban, el derecho a votar y ser votadas. Y de ahí otros tantos, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la educación, el derecho a heredar, a tener la patria potestad de nuestros hijos, el derecho a abrir una cuenta bancaria, a tener un negocio propio o a trabajar, ¿no? Entonces han avanzado una serie de derechos gracias al feminismo y gracias al sufragismo. Ahora, en el ámbito internacional, esta proclama lleva 300 años de lucha. Se ha denunciado, se ha visibilizado muchas de estas violencias que vivimos las mujeres. Y sin embargo, podemos decir que hay grandes avances, también podemos darnos cuenta que hay retrocesos. Nada más darnos cuenta de los casos que ahorita se viven en Irán, donde las mujeres, si no traen adecuadamente el velo, las pueden encarcelar. O en Afganistán, que ya no pueden acceder a la educación, aunque ya podían, ahora ya no.
Y sin irnos más lejos, en Estados Unidos, que echaron atrás una ley que tenía más de 60 años y que ellas tenían el derecho al reconocimiento de su cuerpo y a poder ejercer libertad sobre su cuerpo. Es decir, son luchas que se han gestado, son luchas que se han llevado a cabo durante muchos años y que han conseguido que haya un reconocimiento hacia nuestros derechos. Pero también son luchas que el día de mañana, si nosotros no tenemos cuidado, si nosotras no somos conscientes, nos pueden echar para atrás o las pueden regresar. ¿Por qué? Pues porque siempre se está en constante lucha a nuestros derechos, al reconocimiento de nuestros derechos y a que nuestro espacio, el espacio público, también es nuestro. Entonces, lo que se observó en este primer módulo es justo eso, cómo se dio un proceso de lucha, de reconocimiento a nuestros derechos y que ha posibilitado que cualquiera de nosotras pueda acceder a un cargo público o que pueda disputar un puesto político en el ejercicio del poder. Muchas gracias.